Audio número 7. Bueno, habíamos hablado antes de San Justino cuando se comentó el tema de la estructura de la Santa Misa, cómo no ha cambiado a través de los siglos. Ahora volvemos de nuevo a San Justino para un poco explayarnos un poco más. San Justino fue un filósofo y mártir, y es el más importante de los padres apologistas del segundo siglo. Con la palabra apologista entendemos a los antiguos escritores cristianos que se proponían defender, porque apología es eso, defensa justamente significa, se proponían defender la nueva religión de las graves acusaciones que les hacían los paganos y los judíos, y difundir también la doctrina cristiana de una manera adecuada para la cultura del tiempo, de su tiempo. Es decir, que busca dos finalidades. Una estrictamente apologética, de defensa de la fe, y la otra misionera, o sea, exponer los contenidos de esa fe con un lenguaje que fuera comprensible a todos. San Justino nació en Tierra Santa. Nació alrededor del año 100 en la antigua Siquem, en Samaria, y era un hombre que buscaba la verdad. Peregrinó por muchas escuelas filosóficas y por último, como él mismo cuenta en los primeros capítulos de su diálogo con Trifón era un judío, se encuentra con un misterioso personaje, un anciano, y se encuentra en la playa del mar. Primero este anciano lo confundió, demostrándole la incapacidad del hombre para satisfacer únicamente con sus fuerzas la aspiración de lo divino. Y después le explicó que tenía que acudir a los antiguos profetas si quería encontrar el camino de Dios y si quería encontrar la verdadera filosofía. Y al despedirse, el anciano lo exhorta a la oración. Le pide o le sugiere que ore para que se le puedan abrir las puertas de la luz. Qué importante, ¿eh? ¿Por qué? Porque la luz nos abre la puerta también de la fe. Y la fe es la que ilumina la razón. Es aquello que todavía no conocemos, que a veces apenas intuimos, pero el hecho de orar nos pone en la actitud verdadera, auténtica nuestra, ante Dios, de sometimiento, porque solo Él nos va a dar la luz. No la podemos buscar por nosotros mismos. Es decir, nosotros ser los que encontramos la luz por nosotros, porque esa luz es un don de Dios. El episodio entonces crucial de la vida de San Justino es este. Y al final de un largo camino de búsqueda en la filosofía, en la búsqueda de la verdad, llega a la fe cristiana, donde está la verdad. Funda una escuela en Roma, gratuita, enseña a los alumnos de la nueva religión, del cristianismo, que él consideraba la verdadera filosofía, porque había encontrado la verdad, y por tanto el arte de vivir de una manera recta. Por eso fue denunciado y fue decapitado en torno al año 165, cuando el emperador era Marco Aurelio, un emperador filósofo, paradójicamente, y a quien San Justino le había dirigido una de sus apologías. De la obra de San Justino se conservan solo las dos apologías y el diálogo con el judío Trifón. En ella San Justino quiere ilustrar ante todo el proyecto divino de la creación y de la salvación que se realiza en Jesucristo, que es el Logos, la razón. El Logos es el verbo eterno, o la palabra eterna, la razón creadora.
Y todo hombre, en tanto criatura racional, participa del logos. Lleva en sí una semilla y puede por esa semilla vislumbrar la verdad, es decir, llegar a ver un poquito de esa luz de la verdad. Y así el mismo logos, que se reveló como figura profética a los judíos en la ley antigua, se manifestó también parcialmente como semilla de verdad en la filosofía griega. La conclusión de San Justino es que el cristianismo es la manifestación histórica y personal del logos en su totalidad. Todo lo bello que ha sido expresado por cualquier persona nos pertenece a nosotros los cristianos, dirá San Justino. Si el Antiguo Testamento tiende hacia Cristo, también la filosofía griega tiende a Cristo y al Evangelio. Es decir, el Antiguo Testamento y la filosofía griega son las dos vertientes, los dos caminos que llevan a Cristo, al Logos. Por eso, la conclusión también que saca es que la filosofía griega no puede oponerse a la verdad evangélica. Y entonces anima a los cristianos a recurrir a la filosofía con confianza, como si se tratara de un bien propio. ¿Por qué? Porque conduce a la verdad y la verdad es Cristo. La figura y la obra de San Justino marca esa decidida opción de la Iglesia antigua por la filosofía, por la razón, más bien que por la religión de los paganos. Al contrario, los primeros cristianos no quisieron aceptar para nada la religión pagana. Para ellos era, y lo era, claro, idolatría, hasta el punto que por rechazar el paganismo, los dioses paganos, son acusados de impiedad, de ateísmo. Claro, no tienen ese Dios, esos dioses. Qué curioso, ¿no? Y por eso los mataban, por ateos. No querían quemar incienso a esos dioses. En su primera apología, San Justino hizo una crítica implacable a la religión pagana y a los mitos. A los mitos los consideraba desviaciones diabólicas en el camino a la verdad. Claro, el mito es una forma de explicar la realidad que es opuesta, diríamos, a la lógica, ¿no? A la razón, al logos. La religión pagana no seguía los caminos del logos, sino que se empeñaba en seguir los del mito. Y San Justino, con él todos los demás apologistas, toman una clara posición en la fe cristiana por el Dios de los filósofos, contra los falsos dioses de la religión pagana. Es decir, la opción de la verdad del ser contra el mito de la costumbre. Tertuliano lo define años más tarde en una forma, dirá Benedicto, recordemos que yo estoy siguiendo a Benedicto en todo esto, el Papa Benedicto. Tertuliano definió esa misma opción de los cristianos con la sentencia lapidaria, dice: Cristo afirmó que era la verdad, no la costumbre. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué entiende por costumbre? En el consuetudo, en el término latín que usa Tertuliano. Tertuliano es un padre latino, para referirse a la religión pagana. Hay que traducirlo como la moda cultural, la moda del momento. Es decir, Cristo afirmó que era la verdad, no la moda. Qué importante que es esto. Cuando muchos en la iglesia quieren ponerse a tono con la época, con la moda, seguir la moda, seguir lo que se dice, ¿no? No la verdad, sino la moda. Eso no es cristianismo, eso no es iglesia. Eso es otra cosa. Bueno, aquí nos vamos a detener. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. Bueno, sí, hasta ahora son todos grandes, por eso son justamente padres de la iglesia. Ahora tenemos uno muy, pero muy grande, que es San Ireneo de León. Es la figura, las noticias que tenemos de este gran, pero grandísimo santo, las noticias biográficas, vienen de Eusebio siempre de Cesarea, ¿no? La historia eclesiástica, autor del siglo IV.
Nació probablemente entre los años 135 y 140 en Esmirna, en la actual Turquía. Fue alumno de San Policarpo, quien a su vez fue discípulo de San Juan. Es decir, que lo que nos transmite también San Ireneo viene en cierto modo de San Juan. No sabemos cuándo se trasladó de Asia Menor a la Galia, pero ya se lo encuentra en el año 177 en el Colegio Presbiterial de Presbíteros en Lyon. En ese año es enviado a Roma para llevar una carta a la comunidad de Lyon al Papa Eleuterio. Y la misión fue para él providencial porque evitó la persecución de Marco Aurelio, en la que ahí cayeron 48 mártires, y entre los que se encontraban el mismo obispo de Lyon, Potino, que tenía 90 años y que murió a causa de los malos tratos que sufrió en la cárcel. Entonces, cuando regresa a San Ireneo, lo eligen obispo de Lyon. Y ese obispado duró hasta el año 202-203, es decir, más de 20 años. Quizás se cree con el martirio, fue mártir también, como casi todos lo eran, ¿no? No digo de los padres de la iglesia, sino en esa época con tantas persecuciones. Sobre todo obispos, ¿no? Y papas. Un hombre sin duda de fe, un gran pastor, tiene la prudencia, la riqueza, la doctrina, el celo misionero de buen pastor. Y busca dos objetivos, dos finalidades. Primero, defender de los asaltos de los herejes a los que estaba sometida la verdadera doctrina de la Iglesia. Y al mismo tiempo exponer con claridad estas verdades de la fe que él defendía. Y esto está reflejado en las dos obras que quedan de él, que son muy importantes, y una es Adversus Hereses, es decir, contra las herejías, y la otra es la exposición de la predicación apostólica. Contra las herejías son varios libros. A mí me ha impresionado el estudio que ha hecho de todas estas herejías y cómo sistemáticamente las va desarmando. Esta exposición, la exposición de la predicación apostólica, se puede considerar el catecismo más antiguo de la doctrina cristiana. San Ireneo, como diría el Papa Benedicto, es el campeón de la lucha contra las herejías. Ahora, tenemos que situarnos, y ya en algún momento se había dicho, ¿no? Pero lo volvemos a decir. La Iglesia del siglo II estaba amenazada por la gnosis, esa fue la primera herejía, que afirmaba que la fe enseñada por la Iglesia era solamente un simbolismo para la gente sencilla, la pobre gente, digamos. Pero que en realidad los iniciados, la gente de intelecto, que se llamaban gnósticos, comprenderían lo que se ocultaba detrás de esos símbolos. Es decir, había una verdad que estaba oculta y que solamente era accesible al conocimiento, viene gnosis, el conocimiento de algunos, que entraban así a formar ese equipo de iniciados, ese conjunto de iniciados. Era un cristianismo de élite, o de élite, como intelectualista. Este cristianismo intelectualista se fue fragmentando cada vez en más corrientes por pensamientos que a veces le agregaban cosas extrañas, ¿no? Es decir, ya puesto en la fantasía, bueno, cada uno fantaseaba a su modo, pero resultaba para muchos atractivo. Esto hace pensar ahora, por ejemplo, a algunos cómo atrapa la nueva era, ¿no? Pero tenían un elemento común. Este elemento común que después se siguió dando en otras herejías es el dualismo. Es decir, no había un Dios solo, creador de todo, padre de todos, creador, salvador del hombre, del mundo, un único Dios, sino que había para ellos un Dios bueno, pero también había un principio negativo, aunque no fuera un Dios, un principio negativo, la dualidad. Y el principio negativo había producido las cosas materiales, la materia. O si no, si querés, dos dioses.
Uno que la materia era toda mala. Ahora, las herejías se repiten, y esto también lo presentan así los maniqueos, ¿no? Esos dos principios. Y luego, en la Edad Media, los cátaros, los albigenses en el sur de Francia, sobre todo ahí. Y que, bueno, toda la carne, todo eso era malo, ¿no? El cuerpo es malo, es el espíritu solamente lo que cuenta. Ahora, ¿qué hace San Ireneo? Sobre la base de la doctrina bíblica de la creación, refuta ese dualismo, ese pesimismo gnóstico, porque devalúa en la realidad la materia, y reivindica la santidad originaria de la materia, del cuerpo, de la carne. Es decir, claro, hay una naturaleza que después fue caída, pero una naturaleza que así no creó Dios bien todas las cosas, y al igual que el espíritu. Pero además la obra de él va más allá de refutar la herejía, sino que se nos presenta como el primer gran teólogo de la Iglesia, porque crea una teología sistemática, así la teología sistemática. Habla del sistema de la teología, de la coherencia interna de toda la fe. Es decir, nosotros no creemos cosas así aisladas de aquí y allá como si fuera un mosaico de piezas aisladas. El mosaico se junta, toda la arquitectura de la doctrina, de la fe, está íntimamente vinculada. Por eso nosotros quitamos una pieza, eso lo saben muy bien, el enemigo sobre todo, se destruye, cae todo. Y habla también, en el centro de esta doctrina suya, de la regla de la fe o regla de la verdad, regola fidei o regola veritatis, y de la transmisión de esta regla. La regla de la fe, hay muchas, la menciona muchas veces, pero más o menos sería esto, que coincide con el credo de los apóstoles. Nos da la clave, ese credo, para interpretar el Evangelio, a la luz de lo que se cree. Pero también se interpreta el credo a la luz del Evangelio. Es lo que se llama el símbolo apostólico. ¿Cuál es el símbolo apostólico? Es el credo corto, para decirlo fácilmente, que tiene 12 artículos de fe, y que es una especie de síntesis del Evangelio, que nos ayuda a comprender cómo debemos leer el Evangelio. El Evangelio, predicado por San Ireneo, es el que él recibió, como decía, de San Policarpo, y a su vez se remonta al Evangelio de San Juan. Así que la verdadera enseñanza para San Ireneo no es la inventada por estos intelectuales gnósticos que supera la fe sencilla de la Iglesia, ¿no? Que la menoscaba. El verdadero Evangelio es el transmitido por los obispos que lo recibieron en una cadena ininterrumpida de los apóstoles. Aquí tenemos la tradición, lo que estamos diciendo desde hace tiempo, ¿no? La tradición como fuente de revelación, de verdad. Ahí está, viva, esa tradición viva. Y que es lo que enseñan es la verdadera fe en la profundidad de la revelación de Dios. Dice San Ireneo, no hay una doctrina secreta detrás del credo común de la Iglesia. No hay un cristianismo superior para elegidos intelectuales, que serían los únicos que se salvan para ellos, ¿no? La fe confesada públicamente por la Iglesia es la fe común de todos. Y esta es la fe apostólica, pues procede de los apóstoles, es decir, de Jesús, es decir, de Dios. Al aceptar esta fe transmitida públicamente por los apóstoles a los sucesores, los cristianos deben observar lo que dicen los obispos. Es el magisterio, está clarísimo. Deben considerar especialmente la enseñanza de la Iglesia de Roma, que es la cabeza de todo. Por eso en todas las cuestiones que se han dirimido a través de los tiempos, vino aquel famoso adagio que no es posterior, que es Roma locuta causa finita.
Es decir, si hay un problema, una vez que habló Roma, se acabó, ya está, es la última palabra. Y esta iglesia, la de Roma, a causa de su antigüedad, tiene la mayor apostolicidad, porque se trata de la apostolicidad de la enseñanza. Ahora, ¿qué mayor que Roma, que en su origen tiene las columnas del colegio apostólico, que son San Pedro y San Pablo? Todas las iglesias deben estar en armonía con la iglesia de Roma. Y la iglesia de Roma, claro, en armonía con todos, ¿no? Sobre todo fiel a esa tradición, si no, deja de ser lo que es. San Ireneo refuta o confuta desde sus fundamentos esas pretensiones de los gnósticos, de los intelectuales. Ante todo no posee una verdad que va a ser superior a la de la fe común, porque lo que dicen no es de origen apostólico, se lo han inventado ellos, ese es el tema. Y por eso invención va, invención viene, había tanta fragmentación entre los gnósticos. La verdad y la salvación no son privilegio o monopolio de unos pocos, sino que todos las pueden alcanzar a través de la predicación de los sucesores de los apóstoles, de los obispos, sobre todo el obispo de Roma, y por forma derivada de los sacerdotes. Creo que lo hemos hablado del triple múnera, ¿no? Enseñar, guiar y santificar. Común a toda la jerarquía, digamos, eclesial. Y criticando el carácter secreto de la tradición gnóstica y constatando sus múltiples conclusiones contradictorias entre sí, San Ireneo se dedica a explicar el concepto genuino de tradición. Atención, ¿qué es la tradición apostólica para San Ireneo? Se puede resumir, dice el Papa Benedicto, en 3 puntos, resumiendo lo que dice, digamos, San Ireneo, ¿no? Esta tradición apostólica, ante todo, es pública, primero. Segundo, es única. Y tercero, es neumática, es decir, es espiritual. Neuma quiere decir espíritu en griego. Es espiritual. Entonces, la tradición apostólica es pública, no es privada, no es secreta. Eso es lo que significa. Quien quiera conocer la verdadera doctrina, le basta con conocer la tradición, que procede de los apóstoles y la fe anunciada a los hombres. Tradición y fe que nos han llegado a través de la sucesión de los obispos. La tradición apostólica. Además es única. Como decíamos, mientras que el gnosticismo se divide en distintas fracciones, la tradición de la Iglesia es única en sus contenidos fundamentales. San Ireneo lo llama precisamente la regula fidei o regula veritatis, regla de la fe o regla de la verdad. Por ser única, crea unidad a través de los pueblos, a través de las distintas culturas, a través de pueblos diferentes. Es un contenido común como la verdad, a pesar de las diferentes lenguas y de culturas. Es universal. Por lo tanto, esa unidad es también catolicidad, ¿no? Es católica, en todos lados se enseña lo mismo, en todos lados se cree lo mismo. Es única. ¿Y por qué viene eso? Por la tradición. Y dice, por ejemplo, en un párrafo en el libro Contra las herejías, habiendo recibido esta predicación, esta fe de los apóstoles, la Iglesia, aunque esparcida por el mundo entero, las conserva con esmero, como habitando una sola mansión, y cree de manera idéntica, como no teniendo más que una sola alma y un solo corazón, y las predica, las enseña y las transmite con voz unánime, como si no poseyera más que una sola boca. Porque aunque las lenguas del mundo difieren entre sí, el contenido de la tradición es único e idéntico. Y ni las iglesias establecidas en Alemania, ni las que están en España, ni las que están entre los celtas, ni las de Oriente, es decir, de Egipto y Libia, ni las que están fundadas en el centro del mundo, tienen otra fe u otra tradición, dicho por este autor que es San Ireneo. ¿No? Estamos de nuevo hablando del segundo siglo. Es decir, en el año 200, en ese momento, a caballo entre el segundo y el tercer siglo, se ve que la universalidad de la Iglesia, su catolicidad y la fuerza unificadora de la verdad,
une realidades tan diferentes como las de Alemania, la de España, la de Italia, la de Egipto, la de Libia. Y por último, decíamos, la tradición es neumática, es decir, es espiritual, está guiada por el Espíritu Santo, es eso. Y en el Espíritu Santo no puede haber contradicción. Por eso, si una enseñanza pretendidamente magisterial va contra otras anteriores, ya consolidadas, esa enseñanza es falsa. Esa enseñanza es falsa. La Iglesia, y sobre todo estamos hablando del magisterio, claro, ordinario, recordamos, ¿no? El ordinario universal es susceptible de error. Y entonces si hay algo que hay un error, que hay algo que va en contra de lo anterior, eso está errado y eso es falso. Y eso hay que descartarlo. Por eso no debemos esa obediencia, que sí se debe al magisterio solemne, ¿no? En caso de los dogmas. La Iglesia y el Espíritu para San Ireneo son inseparables. Esta fe, dice San Ireneo, que hemos recibido de la Iglesia, la guardamos con cuidado porque sin cesar bajo la acción del Espíritu de Dios, como un depósito valioso conservado en un vaso excelente, rejuvenece y hace rejuvenecer al vaso mismo que lo contiene. Donde está la Iglesia, allí también está el Espíritu de Dios. Y donde está el Espíritu de Dios, allí también la Iglesia y toda gracia. San Ireneo no se limita a definir el concepto de tradición. Su tradición, la tradición ininterrumpida, no es tradicionalismo, porque esta tradición siempre está internamente vivificada por el Espíritu Santo. Y la fe de la Iglesia debe ser transmitida de manera que se presente como debe ser, es decir, de acuerdo a aquellos 3 puntos: pública, única y espiritual. Y para terminar, más en general, según la doctrina de San Ireneo, la dignidad del hombre, cuerpo y alma, está firmemente fundada en la creación divina, en la creación de Dios, en la imagen de Cristo y en la obra permanente de santificación del Espíritu. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. Vuelvo un momento sobre San Ireneo de León y vuelvo a algo que es importante porque después vinieron ciertas preguntas y creo que entonces encaja justo. Decíamos que para San Ireneo el concepto genuino de tradición apostólica lo resumía en 3 puntos: la que tiene que ser pública, es decir, no es privada o secreta, que es además única, y aquí en este tema, y después lo otro es que es espiritual, neumática, ¿no? Ahora, es el espíritu el que va llevando, digamos, conduciendo el hilo, ¿no?, de la tradición, guiado por el espíritu. Bueno, referente al tema de que es única, hay un párrafo, creo que lo comenté, muy hermoso, que está en contra de las herejías, que dice lo siguiente: San Ireneo, habiendo recibido esta predicación y esta fe de los apóstoles, la Iglesia, aunque esparcida por el mundo entero, las conserva con esmero, como habitando una sola mansión, y cree de manera idéntica como no teniendo más que una sola alma y un solo corazón. Y las predica, las enseña y las transmite con voz unánime, como si no poseyera más que una sola boca. Porque aunque las lenguas del mundo difieren entre sí, el contenido de la tradición es único, idéntico, y ni las iglesias establecidas en Alemania, ni las que están en España, ni las que están entre los celtas, ni las de Oriente, es decir, de Egipto y Libia, ni las que están fundadas en el centro del mundo, tienen otra fe u otra tradición. Bueno, esto es muy, muy importante también en estos momentos.
decía que como han habido preguntas, pido que me sea permitido dar un paso hacia atrás antes de seguir con los padres de la Iglesia. Y se trata del tema del magisterio ordinario. Quizás recuerden que habíamos dicho que el magisterio ordinario universal del Papa, de los obispos, que están en comunión con él, enseña la verdad de la fe en que han de creer todos los fieles, también la caridad que han de practicar y las bienaventuranzas que han de esperar. Pero por ordinario se entiende que se ejerce por vía ordinaria, a través de la catequesis y de la predicación, también a través de ciertos documentos. Pero no está absolutamente libre de error en cuanto a la doctrina y la moral. Es decir, no entra bajo el carisma de la infalibilidad que sí le es otorgado a la revelación divina en lo que se llama el depósito de la fe y que exige una adhesión total de los fieles. Es decir, este puede ser, siempre respetuosamente, contrastado. Es decir, por una parte no está asegurada la infalibilidad, es decir, puede haber error o surgir ciertos equívocos. Por otra parte, se exige la adhesión de los fieles. Pues bien, esta adhesión no es como en el caso del magisterio solemne, digamos, para hacerlo más comprensible, de un dogma proclamado solemnemente. En ese caso debe ser total, so pena de quedar fuera de la Iglesia, ¿no? De la comunión de la Iglesia. En el otro, es decir, en el magisterio ordinario, es susceptible de aclaraciones, de correcciones, de pedidos de correcciones también, porque no son actos infalibles, sobre todo cuando la cuestión no está clara. Y entonces, como hace en el fondo la salvación de las almas, es importante que se aclare. Y digo todo esto porque me preguntaban por este ejemplo reciente que tenemos y que es tan contestado y que es noticia en todas partes, ¿no? El tema de Amoris Laetitia. Amoris Laetitia es un documento del magisterio ordinario. Es una exhortación posinodal, es decir, ha habido un sínodo y después el Papa suele siempre emitir una exhortación. ¿Qué es eso? Es una exhortación posinodal. Por ejemplo, cuando fue sobre la Eucaristía el sínodo, el Papa Benedicto XVI después emitió un documento que era una exhortación posinodal que se llamó Sacramentum Caritatis. Bueno, Amoris Laetitia es de este tipo de documento y es magisterial. Es el documento que produce Francisco y que contiene puntos, sobre todo en las notas, en el capítulo creo que 8 sobre todo, que no son claros, solo suficientemente claros. Especialmente sobre el tema de si pueden recibir la comunión sacramental los divorciados que se han vuelto a unir y que vivan como marido y mujer. Por supuesto que ese problema no se presenta en el caso que vivan en castidad, como hermanos, porque la praxis de la Iglesia siempre ha sido que sí pueden comulgar en ese caso, aunque se les pide que lo hagan donde no sean conocidos para evitar ser motivo de escándalo. Parecería, y así lo entendieron varios obispos e incluso conferencias episcopales, que con un debido acompañamiento, dicen, pueden hacerlo, pueden comulgar estos que sigan viviendo como marido y mujer. Otros obispos y otras conferencias episcopales, basándose en documentos anteriores, como por ejemplo muy recientes, Familiaris Consortio, Veritatis Splendor de Juan Pablo II, y sobre todo la palabra del Señor en el Evangelio, dicen que eso no es posible. Porque, claro, ningún pecador contumaz, es decir, que persista en el pecado, puede acceder a la Eucaristía, a la comunión sacramental. Entonces, esto es evidentemente una materia controvertida. Hay que esto decirlo sin apasionamiento ninguno, sino con total objetividad. Ahora, corresponde al Papa, por mandato explícito del Señor, confirmar a sus hermanos en la verdad. Cuando tú vuelvas o cuando te conviertas, depende de las traducciones, dice, confirma a tus hermanos. Confirmarlo en la verdad de la fe. Y de la moral también. En este caso, no solo tienen el derecho, sino el deber, los cardenales, que son los colaboradores directos del Papa, tienen el derecho, pero además el deber, cuando algo no está claro, de presentar las dudas
para que sea aclarado el tema, para saber cuál es la interpretación correcta. No es que le están haciendo un test al Papa, lo están poniendo a prueba, sino le están pidiendo, bueno, su santidad, a ver, díganos en este caso que no está claro, que es ambiguo, cuál es ¿ha cambiado la moral o las normas que ha tenido la Iglesia o no? Bueno, en definitiva, ¿no? Se sobreentiende que nunca podrá ser contrario ese magisterio anterior. Por esto que estábamos diciendo, lo que estábamos diciendo por eso me detuve en San Ireneo, ¿no? La unidad, esa unidad que se enseña lo mismo, estamos hablando de 1700 años atrás y de 2000 años atrás, lo mismo en Alemania que en los países celtas, que aquí, que allí, ¿no? Ese mundo conocido, porque la Iglesia es universal y esa universalidad la hace que sea también única su enseñanza, única la fe, única la moral. La calidad del texto, de la interpretación, por lo tanto, es de suma importancia, porque va en juego la unidad del magisterio y la misma unidad de la Iglesia. Si en la Iglesia se enseñara algo como verdadero y válido en una parte, y en otra parte lo opuesto, como sería en este caso, que en realidad como está siendo así, donde no caben terceras posturas. Aquí no caben, o se puede o no se puede acceder a la Eucaristía en situación de pecado mortal. O no cabe, bueno, sí, por ahora sí, no, o sí o no. Ese por ahora no puede ser porque o se está en pecado mortal y no se puede o sí se puede. O fuera válido y verdadero algo concerniente a la fe o a la moral, porque de esto trata el magisterio, no de otra cosa. Es decir, en una época sí es válido, en otra no. O en un lugar es válido, en otro no. Entonces, si es así, no habría unidad, y no hubiera habido unidad a través de 2000 años, y se hubiera producido la división. Estaremos como los protestantes. Unos creen y sostienen una cosa, y otros otra, sobre otros temas, porque no hay un magisterio. Como decíamos la vez pasada, creo, cada uno tiene su propio magisterio. Cada pastor tiene su propio magisterio, incluso cada fiel. Por empezar, admiten el divorcio, en general los protestantes, en abierta oposición a la ley de Dios, que dice no cometerás adulterio. El Señor va más allá, cala en lo profundo de la ley, porque Él vino a que se cumpliera la ley hasta la última tilde, ¿no? Es decir, Él va mucho más allá. El Señor dice, por ejemplo, habéis oído que se dijo no cometerás adulterio, pues yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en su corazón. Mateo, en capítulo 5, ahí donde está, después de las bienaventuranzas. También se dijo, el que repudia a su mujer y que le dé acta de divorcio, pues yo os digo, todo el que repudia a su mujer, excepto en caso de fornicación, porneia es la palabra griega, la hace ser adúltera, y el que se casa con una repudiada, es decir, con una divorciada, comete adulterio. Siempre el capítulo 5 de San Mateo está esto. Si rota la unidad, se rompe también la catolicidad de la Iglesia, es decir, la universalidad, que es su característica, ser universal, que en todas partes, repito, se enseñe lo mismo, se viva lo mismo y se crea en lo mismo. Por tanto, no hay que alarmarse si un documento es controvertido hasta que no se ponga en claro la enseñanza o el principio que se quiere transmitir. Hay otro caso también, por ejemplo, pero bueno, no vamos a entrar, hay otro documento también que ha sido, y hay otros, incluso hay documentos del Concilio Vaticano II, que también pueden ser contestados. ¿Por qué? Porque el Concilio Vaticano II se definió como el único concilio en 2000 años que se define como pastoral, no como dogmático. Es decir, no promulga ningún dogma, confirma algunos, sí, pero no da ningún dogma y no condena a nadie, no hay anatema, anatema sit. Lo que se propuso, lo ha propuesto Juan XXIII,
fue ese diálogo con el mundo, una cosa totalmente diferente. Por lo tanto, en línea de principio, obviamente hay una continuidad, eso es lo que tanto habló el Benedicto XVI, porque están aquellos que dicen que hay una ruptura. Y lo curioso, bueno, no es tan curioso, es que dicen que hubo una ruptura, que el Concilio Vaticano II supone la ruptura, y lo dicen los tradicionalistas, y dicen y denuncian que nace una nueva iglesia a partir del Concilio Vaticano II, y lo dicen los progresistas, es decir, la línea totalmente contraria, que dicen sí, es decir, es una nueva iglesia. A partir del Concilio Vaticano II es una nueva iglesia. Y eso es inadmisible, no podemos admitirlo. Por eso habla de la hermenéutica, es decir, la interpretación de la continuidad. Es decir, el Concilio Vaticano II es una línea de continuidad. Si hay algo alguna discontinuidad, eso no puede ser. Eso hay que aclararlo, hay que interpretarlo, y hay que condenar a aquellos que suponen una ruptura. Así que bueno, esto quería hacer esta breve, digamos, interrupción al tema de los padres de la Iglesia, porque venía muy a cuento a partir de lo que habíamos visto de San Ireneo de León.